Imagen que nos llega desde Rusia. Un peatón se salvó de milagro de morir atropellado. El hombre quedó en medio de un aparatoso accidente que casi le cuesta la vida en este cruce de una transitada avenida. Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Es tu hora, es nuestra hora, son las 6:30 de la tarde en la costa este de Estados Unidos. Y estas son las noticias del momento. Colombia Paz, por secuestro de general de la República, suspenden diálogos de La Habana. Jorge Pulido en Casa de Nariño. Tensión y preocupación en Colombia tras la suspensión del proceso de paz con la FARC por parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos, después del secuestro de un general del ejército. También estamos en Quibdó, Colombia. Blanca Sánchez. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, lidera un consejo extraordinario de seguridad con la cúpula militar aquí en la Fuerza de Tarea Titán, en el departamento de Chocó. El mundo reacciona a crisis de paz en Colombia. Marta Lucía Ávila en Washington. La comunidad internacional pide la inmediata liberación del general Alzate y apoyan la suspensión de los diálogos de paz con las FARC. Salud Mundo. Murió en Nebraska, Estados Unidos, el paciente con ébola que fue trasladado la semana pasada de África. Descubren a terroristas de ISIS. Juan Carlos Bejarano en Londres. Medios europeos aseguran haber identificado a dos de los yihadistas del Estado Islámico que habrían participado en la decapitación del cooperante norteamericano Peter Kassing y de 18 soldados sirios. Se trataría de un ciudadano británico y de un francés. Polémica en Francia por declaraciones del expresidente Sarkozy. Diana Jayón en París. En mayo del 2013 fue aprobada en Francia la ley Taubira, la ley con la cual se permite la unión matrimonial entre personas del mismo sexo. Ahora el expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien ahora lucha por regresar al Palacio del Elíseo a partir de los presidenciales del 2017, está dispuesto a derogar dicha ley. La polémica no se ha hecho esperar en Francia. Y la Navidad ya se siente en Londres. Las principales avenidas de la capital inglesa ya lucen los vistosos adornos de las fiestas decembrinas. Ya fue encendido el alumbrado navideño. Iniciamos en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos suspendió el proceso de paz con las FARC. Ordenó al equipo negociador no viajar a La Habana, en tanto las FARC no liberen a un general de la República y a otras dos personas secuestradas en las últimas horas. Vamos a la Casa de Nariño. Jorge Pulido. Hola, los saludo a ustedes desde el Palacio de Nariño, donde el presidente de la República, Juan Manuel Santos, a esta hora se reúne con el equipo negociador del gobierno y el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, para analizar las consecuencias de la suspensión del proceso de paz con la FARC después de que ellos secuestraran por el Frente 34 en Chocó a un general del ejército. Esta persona fue retenida en compañía de otras dos personas y en este momento se adelantan operativos de manera constante en las selvas del Chocó para dar con la liberación de estas dos personas. Estamos hablando de un general que es el encargado de la Fuerza de Tarea Titán, una de las fuerzas contraguerrilla más adelantadas que tiene el Ejército Nacional. Esto fue lo que dijo el presidente de la República al suspender los diálogos. Se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas. Así, de manera tajante, el presidente suspendió el proceso de paz con la FARC. Ante el viaje este lunes festivo de los negociadores del gobierno a La Habana para continuar la agenda del proceso, la orden presidencial fue enfática. Viajaban los negociadores de paz a una nueva ronda de negociaciones en La Habana. Les voy a decir a los negociadores que no viajen. El secuestro del comandante de la Fuerza Titán del Ejército, general Rubén Darío Alzate, generó la crisis. Responsabilizamos a las FARC de la vida y de la seguridad de estas tres personas. Con voz pausada pero enérgica, el jefe de Estado exigió a los comandantes de la guerrilla en Cuba la liberación. Les exigimos que liberen estas tres personas cuanto antes. Después de un consejo de seguridad, Santos dio instrucciones precisas al alto mando. Hagan el despliegue necesario para hacer las operaciones en el Chocó con el fin de buscar el rescate o la liberación de estas tres personas. Una exhaustiva investigación pidió al mandatario los motivos de la presencia del general Alzate en las selvas del Chocó. ¿Por qué estaba el general Alzate de civil? ¿Por qué le dijo a sus escoltas que no lo acompañaran? ¿Por qué se desatendió el
la advertencia del lanchero para que no se fueran río abajo tan lejos. A las familias del general Alzate, del cabo primero Jorge Rodríguez y de la abogada Gloria Orrego les aseguró un pronto regreso. Se les ha dado las garantías de que se hará todo lo que esté a nuestro alcance para su pronta liberación. A primera hora el presidente delegó al ministro de la Defensa para que se ponga al frente de las operaciones en Quibdó que permitan la liberación del alto mando militar y sus 2 acompañantes. Es un momento de tensión y preocupación que se vive en Colombia, en los altos mandos militares, pero también en la sociedad civil, quienes han confiado en este proceso de paz que lleva exactamente 2 años con la guerrilla de la FARC. Es la información que tengo a esta hora desde el Palacio Nariño. Retorno con ustedes al Centro de Noticias. Muy buenas tardes. Jorge, gracias por su información. Seguimos muy pendientes. La guerrilla de las FARC convocó a una rueda de prensa mañana a las 9 de la mañana en La Habana, Cuba. El anuncio lo hizo el gobierno cubano a través del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se espera que las FARC sienten su posición frente al secuestro del general Alzate y a la decisión del gobierno Santos de suspender los diálogos. Bien, vamos a la redacción de noticias. Shirley Salazar tiene nuevos detalles de la crisis. Shirley, adelante. Jenner, televidentes, muy buenas tardes. Pues tenemos información de último minuto y es que hace pocos instantes finalizó el consejo, la reunión liderada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la Casa de Nariño junto al equipo negociador del gobierno. Se espera que a las 7 horas del este el jefe de Estado entregue una declaración oficial sobre el rumbo que tomarán los diálogos de paz luego del secuestro del general Alzate. Entre tanto, en Quibdó, Chocó, también finalizó el Consejo de Seguridad liderado por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, junto a los altos mandos militares. Se conoció que de esta reunión no va a haber un pronunciamiento oficial, pero conozcamos cuál es el recorrido en las fuerzas militares del general Rubén Darío Alzate. Asumo el mando de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. El brigadier general Rubén Darío Alzate Mora tiene 55 años, es casado y es padre de 2 hijos. Nació en Palmira, Valle del Cauca y ascendió a general hace tan solo 11 meses. Fue director nacional del Gaula Militar, cuya misión principal es combatir el secuestro y la extorsión en zonas rurales del país. También fue oficial de operaciones de la Brigada Móvil número 5, comandante del Grupo de Caballería Mecanizado General Rincón Quiñones, director de la Escuela de Caballería y comandante de la Brigada Móvil número 17. Además de haber realizado cursos de lancero, paracaidismo y policía militar, el general Alzate es graduado en Ciencias Militares. Su desempeño le significó 10 reconocimientos, 7 medallas y 3 condecoraciones, entre las que están el Orden del Mérito Militar Antonio Nariño y la Medalla Servicios Unidos por la Paz de la Fuerza Multinacional de Observación. En enero de este año fue posesionado por el presidente Juan Manuel Santos como comandante de la nueva Fuerza de Tarea Titán en el Chocó, una unidad operativa de las fuerzas militares que estaba en mora de ser creada en esa región del país para combatir a las FARC. El general Alzate fue retenido en el sector conocido como Las Mercedes, un sitio en donde las fuerzas militares adelantan un proyecto importante energético. Según las versiones de algunos testigos, el general habría sido sacado junto a sus 2 acompañantes por el río Atrato hacia el sur del departamento de Chocó. Desde este puerto fluvial en Quibdó inició el recorrido de 30 minutos por el río Atrato el comandante de la Fuerza de Tarea Titán del Ejército Nacional de Colombia. 3 corregimientos a orillas del caudaloso río pasó sin seguridad para llegar finalmente al sitio conocido como Las Mercedes, donde fue secuestrado por guerrilleros del Frente 34 de las FARC. Cuando yo tengo entendido no había ninguna reunión, porque es que si la comunidad está avisada de que él viene a una reunión acá, pues sí, el pueblo ya hubiera tratado de hablar con los tipos, así ellos no hubieran cedido. Los habitantes de este corregimiento, que no supera los 800 pobladores, en viviendas construidas todas en madera, dicen estar asombrados por este secuestro. Ellos llegaron de civil en una panga del ejército, 4 personas, y arriban por ahí, imagínense, un tipo de esa talla tiene que venir con su avanzada, no puede dar papaya, porque si ya papaya se la parten. Desde Santiago de Cali, la hermana de uno de los exdiputados del Valle del Cauca asesinado por las FARC dice que el general cumplía labores humanitarias en el sitio del secuestro. Ejecuta unas acciones que se llama Acción Integral del Ejército, que consisten en acompañar a la población civil para la formulación de proyectos. Esta es la 10ª retención ilegal a manos de la guerrilla de las FARC y el ELN en el departamento del Chocó en lo que va corrido del año. Quedamos atentos esta noche a la locución presidencial y a los cambios que pueda tener los diálogos de paz en La Habana. Continúe, Jenner.
Shirley, muchísimas gracias. La noticia del secuestro del general Alzate fue registrada por medios de comunicación de todo el mundo. El diario Wall Street Journal calificó de valiente la decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender los diálogos luego de 2 años de conversaciones. Así es, muy buenas noches. La comunidad internacional pide la liberación inmediata y sin condiciones del general Alzate y de los demás secuestrados. Aplauden la decisión del presidente Santos de suspender hasta tanto los diálogos de paz con las FARC. Califican su decisión de audaz y valiente. WOLA, una de las más influyentes ONG con sede en Washington, condenó el secuestro del general a quien conocían de cerca y apoyaban su labor en la zona. Me dio la impresión de que fue un nuevo tipo de general, no fue tan tropero, no estaba como midiendo progreso con cuentos de cuerpos o muertes, estaba más preocupado por gobernabilidad territorial y ganar la confianza de la población. 2 de los más importantes diarios estadounidenses, el Washington Post y el Wall Street Journal, registraron la noticia y aplaudieron la decisión del presidente Santos, calificándola de delicada pero valiente. La decisión de suspender las conversaciones de paz que puso en marcha hace 2 años para poner fin al conflicto de 50 años con los rebeldes es un paso audaz del presidente Santos, quien ha hecho de la paz con las FARC la piedra angular de su presidencia. La comunidad internacional dice que entre menos se demore la liberación del general Alzate, menos daño se le hará al proceso de paz. Esto es de Washington. Sigan ustedes en Bogotá con más información. Muy buenas noches. Marta, gracias. En España, analistas evaluaron la crisis por la que atraviesa en este momento el proceso de paz colombiano. La Unión Europea pidió la liberación inmediata de los secuestrados. En la capital española se generaron reacciones luego de conocer la suspensión del nuevo ciclo de diálogos en La Habana entre el grupo terrorista de las FARC y el gobierno colombiano a raíz del secuestro del general Rubén Darío Alzate y 2 personas más. Yo creo que el proceso ya es irreversible, creo que se han dado los pasos más difíciles, que es sentar ambas partes a poder hablar, a poder negociar, a conversar, y creo que ahora lo que hay que pulir son muchísimos detalles, hay que tener mucha prudencia, hay que tener mucha cautela, pero sobre todo no perder nunca la esperanza. Para el analista político Jorge Santiago, es probable que dentro de las propias FARC haya grupos contrarios al proceso de paz y que han visto con estos diálogos afectados varios de sus intereses. Es muy difícil que en un proceso de paz todos los miembros de una organización estén conformes y estén de acuerdo o sigan los mismos intereses o los caminos que siga toda la organización. Desde otros lugares de Europa también se generaron reacciones. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, solicitó a las FARC la inmediata liberación de los secuestrados sin condiciones, para que las negociaciones puedan reanudarse. Y para este jueves 20 se tiene previsto el viaje del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, hacia Colombia, precisamente para apoyar los diálogos de paz. Este fue el informe, sigan ustedes con más aquí en Noticias RCN. La Iglesia Católica le pidió al gobierno no levantarse de la mesa de diálogos de La Habana. Pidieron continuar con las negociaciones a pesar del secuestro del general Alzate Mora. La Iglesia Católica le pidió al gobierno nacional no levantarse de la mesa de negociaciones en Cuba a pesar de los actos violentos y los secuestros que las FARC ejecutaron en la última semana. Insisten en no abandonar el proceso de paz. Pedirle al señor presidente que salve los diálogos de paz. Nosotros interpretamos la decisión que tomó como una pausa, como una suspensión temporánea del viaje a La Habana. El secuestro de 2 soldados en Arauca y de un general de la República en Chocó son actos inmersos en el conflicto que vive el país. Por eso el episcopado considera que el diálogo, la tolerancia y la concertación es primordial para salir de esta crisis. El principio era seguir los diálogos en medio de la guerra. Todo esto hace parte de la guerra. Entonces, pues no pueden ser una causa para acabar con los diálogos. La Iglesia reiteró que están dispuestos a mediar y establecer puentes de conciliación entre las FARC y el gobierno. Negociar con las FARC en medio del conflicto ha sido una tarea difícil para el gobierno. El costo en vidas ha sido alto. Según el Ministerio de Defensa, 934 militares y policías han muerto durante los 2 años de diálogos y se han registrado 541 acciones terroristas. El camino recorrido en busca de la paz no ha sido fácil. 2 años después de que el gobierno nacional y las FARC iniciaran el proceso en medio del conflicto, se han firmado 3 puntos de una agenda de 6, pero las acciones del grupo guerrillero han sido cada vez más fuertes y cínicas. 934 militares y policías han muerto en actos del servicio durante este periodo, según las cifras del Ministerio de Defensa. Conversar en medio del conflicto fue una decisión que tomamos nosotros, que tomé yo, en forma deliberada,
que eso genera dudas, genera contradicciones. Lentamente cada hecho, uno tan o más grave que el otro, colmó la paciencia del gobierno nacional. Se suspende esta negociación. El 9 de noviembre, los soldados Pablo César Rivera y Jonathan Andrés Díaz fueron secuestrados por las FARC en Arauca. En su momento, la guerrilla aseguró que no se trató de una retención con fines extorsivos, sino de una situación de combate. Muchas veces me pregunta, pero ¿usted por qué sigue conversando con estos bandidos allá en La Habana si estos señores están matando a nuestros soldados, están cometiendo este crimen o este otro crimen? Días después, la indignación se tomó a los habitantes de la vereda El Tablazo, en Toribío, Cauca. 2 indígenas fueron asesinados cuando se opusieron a que la guerrilla instalara pancartas alusivas a alias Alfonso Cano. Las cosas se hicieron porque yo tenía autorización de los altos mandos. Arauca ha sido epicentro de constantes ataques de las FARC. En marzo de 2012, 11 militares fueron emboscados en zona rural de Arauquita y en julio del año pasado, 15 uniformados fueron masacrados y según el dictamen de medicina legal, 3 recibieron tiros de gracia. En lo corrido de este año, asegura el Ministerio de Defensa, se han registrado 541 acciones terroristas, 367 de ellas contra oleoductos y torres de energía. La guerrilla no ha entendido que cada acción mina gravemente la confianza del país en el proceso y lo hace casi inviable. El proceso está en vilo. Mientras tanto, centenares de soldados de las fuerzas especiales barren una extensa zona de la selva chocoana en busca de los secuestrados. Luego de que el Estado Islámico ejecutara al cooperante estadounidense Peter Kasich y a otros 18 hombres presentados como soldados sirios, medios británicos aseguran que uno de los verdugos sería un estudiante de medicina británico, identificado como Nasser Mutana. Nuestro corresponsal en Londres, Juan Carlos Bejarano, preparó el siguiente informe. Juan Carlos. Tras la publicación en internet del sangriento video donde yihadistas del Estado Islámico decapitan al cooperante norteamericano Peter Kasich y a 18 soldados sirios, medios europeos aseguran haber identificado a 2 de los yihadistas. Algunos de ellos son británicos. Uno de ellos sería un estudiante de medicina de Gales y el otro un francés que se habría convertido al Islam este mismo año. Este es Nasser Mutana, quien hasta hace unos meses era un aplicado estudiante de medicina británico y a quien ahora su propia familia ha identificado como uno de los yihadistas del Estado Islámico que habría participado en la atroz decapitación del cooperante estadounidense Peter Kasich y la de otros 18 hombres presentados como soldados sirios. Junto a Nasser Mutana aparece el presunto yihadista londinense que se hace llamar John y quien, según algunos medios, podría haber sido herido en los bombardeos aéreos en los que participa Reino Unido, y quien en todo caso es buscado por las autoridades británicas para ser juzgado por sus crímenes. No debe haber duda que quiero que Jihad John se enfrente a la justicia ante los hechos y casos horrendos que se han cometido en Siria. Los medios franceses han identificado al yihadista de origen francés como Maxime H., un joven de 22 años que se habría convertido al Islam este año y que se habría unido prácticamente de manera inmediata al Estado Islámico. Desde Londres, Juan Carlos Bejarano, Noticias RCN. Juan Carlos, gracias. Murió una nueva víctima del virus del ébola. Se trata del médico cirujano de Sierra Leona, Martin Salia, de 44 años, que había sido trasladado a un hospital de Nebraska el pasado sábado para ser tratado. El médico Martín Salia, quien contrajo ébola en Sierra Leona y desde el sábado 15 de noviembre estaba internado en un hospital de la ciudad de Omaha, en Nebraska, falleció debido a la enfermedad, según confirmaron voceros del centro médico. Salia, nacido en Sierra Leona y residente de forma permanente en Estados Unidos, es la segunda persona fallecida por ébola en este país. En octubre pasado murió el liberiano Thomas Eric Duncan en un hospital de Dallas. Phil Smith, director médico del hospital de Nebraska, aseguró a medios locales que el estado de salud de Salia, de 44 años, era extremadamente crítico y, por desgracia, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, no lograron salvar su vida. El médico se encontraba trabajando en un hospital de Sierra Leona cuando fue diagnosticado con ébola, luego de atender pacientes contagiados en África Occidental. 10 enfermos de ébola, incluido Salia, han sido tratados en suelo estadounidense y 3 de ellos estuvieron hospitalizados en el Centro Médico de Nebraska. Según la Organización Mundial de la Salud, la epidemia de ébola que afecta a África Occidental ha alcanzado los 14.098 contagios, de los cuales 5.160 han sido mortales, la mayoría en Sierra Leona, Guinea y Liberia. Espera después de comerciales la polémica en Francia por la propuesta que busca derogar el matrimonio gay. Y en Londres ya se encendió el alumbrado navideño. Ya regresamos.
Polémica en Francia luego de las declaraciones del expresidente Nicolas Sarkozy, que aseguró que debe derogarse la ley que desde mayo de 2013 permite el matrimonio entre personas del mismo sexo en la nación europea. El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha tomado la bandera de derogación de una de las leyes más controversiales en Francia, la Ley Taubira, con la cual se aprobó hace más de un año el matrimonio homosexual. Sarkozy ha propuesto una reescritura de la norma promulgada en mayo del 2013. La ley Taubira, para que las cosas estén claras, deberá ser reescrita de principio a fin. En un mitin y acompañado de miembros de su partido, el UMP, el precandidato a las presidenciales planteó abolir dicha ley y ponerle freno al proyecto que permite otorgar la adopción de menores a parejas del mismo sexo. Cuando decimos que una ley tiene que ser reescrita de principio a fin, puedo decir que la derogaremos para hacer otra, pero en francés eso quiere decir la misma cosa y llegará al mismo resultado. Entonces no sirve de nada decir que estamos contra la gestación y la procreación medicalmente asistida si no derogamos la ley Taubira, porque es justamente esa la ley que sirve y que permite todo ello. Sarkozy cuenta, según los sondeos, con un amplio apoyo dentro de su formación, aunque la mayor parte de la población francesa rechaza su regreso a la presidencia. El exmandatario ha asegurado que abogará porque hayan dos tipos de unión civil, uno para las parejas homosexuales y otro para las heterosexuales. Desde París informó Diana Jayón para Noticias RCN. Muy bien, después de un agitado día de información, los dejamos con estas imágenes. Es el encendido oficial del alumbrado navideño en Londres. Luces multicolor iluminan las noches londinenses. Un espectáculo de juegos pirotécnicos que fue exhibido al final del conteo que siguieron miles de personas en plazas públicas de la capital inglesa. Sí, señores, llegó la Navidad. Hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Es tu hora, es nuestra hora. Feliz noche para todos.